Vienen desarrollando actividades a fin de alcanzar los objetivos propuestos por ambas instituciones en cuanto a perenización de los hechos históricos con la presencia en las diferentes ceremonias cívico-patrióticas, conservación de la memoria histórica a través de la realización y presentación de publicaciones como veremos hoy,
y en cuanto a exaltación de los valores patrióticos con la realización de conferencias, mesas redondas, simposios, de tal forma en las mejores condiciones que todos queremos. Nosotros en el Bicentenario, como Comité del Bicentenario de la Independencia del Perú, nos hemos propuesto y tenemos como consigna ser la reserva moral de nuestro país y enseñar con el ejemplo. Y hablar del coronel Enrique Garborevis Godoy, siempre digo lo mismo: gracias, coronel, porque usted nos enseña con el ejemplo. Sin más demora, voy a pasar a presentar entonces al coronel Jorge Luis Paredes Tábara para que nos dé inicio y nos cuente sobre el libro que nos va a presentar esta noche. Ante todo, buenas noches. Agradecimientos al Comité Patriótico por la deferencia de presentar el libro en esta instalación. Agradecimiento a la Academia Latinoamericana de Historia y al público presente. El libro La Batalla de Junín, una historia transfronteriza poco contada, nace como consecuencia de mi llegada a España en el año 2023, en el mes de febrero, donde comencé a investigar sobre esta batalla, buscando cruzar información con lo que yo he sido formado como oficial del Ejército del Perú, como ciudadano peruano, pero sin embargo encontré una ausencia de información. Y la ausencia de información sí había, pero no se encontraba a la vista de cualquier ciudadano. En el mes de marzo acudió una comisión al puerto de Cádiz. Estaba con ese bicho de investigar sobre la batalla de Junín y encuentro en el convento una placa que me jaló la vista, que decía Perú, y hablaba del fallecimiento de los 648 integrantes de esa embarcación San Telmo, que se venían en 1819 a reforzar Perú, a reforzar el virreinato de Perú. Otra incidencia que me jaló más el hilo de investigar, y con esa convicción que estábamos próximos al bicentenario de la batalla de Junín y de Ayacucho, no me quedó más remedio de buscar fuentes, pedir apoyo de carácter metodológico, y le agradezco a mi coronel Enrique Garborevis Godoy, porque fue un gran asesor metodológico en el aspecto de Junín, y al encontrar fuentes primarias y también complementarias, me di cuenta de que la batalla de Junín debe ser, habían varios actores en América varios ejércitos o varios integrantes de las nuevas repúblicas, y también en Europa había integrantes que tenían cada uno un punto de vista diferente, o también informaciones no convergentes, o informaciones que podían ser concertadas bajo análisis. Soy de formación militar, tengo formación política, formación de inteligencia, y por lo tanto también mi libro tiene ese enfoque, ver la historia no al punto de vista como que nos han enseñado cronológicamente, ¿no?, que el día tal se vio, nació, sino analizar los eventos con los ojos del momento, analizar los eventos bajo doctrinas y principios de la guerra, analizar los eventos bajo los factores concluyentes de Sun Tzu, un gran militar chino, y también ver los perfiles de los que tomaron la decisión en el mismo 6 de agosto, y también llegué a la conclusión de que la batalla de Junín no termina en los 45 minutos.
es un error, bajo mi enfoque, que nos enseñan que terminó a las 18 horas del día 6 de agosto. Y eso es un error, porque el verdadero éxito de Junín, en mi libro, se puede medir a fines de agosto, donde la infantería del ejército real del Perú, que era el ejército realista, pierde 3.000 hombres sin haber combatido. Se fragmenta su ejército por discrepancias en el planeamiento de la maniobra, y por los que somos militares sabemos que cuando un ejército que ha combatido tiene esa fragmentación posterior a la batalla, es muy preocupante para lo que se viene, y lo que se venía era mucho. Entonces, este libro tiene 12 capítulos, de los cuales el primero, que para mí creo que todos los peruanos deben saber qué sucedía en España cuando España fue invadida por Napoleón. Mientras no tengamos, porque si los contamos las cosas solamente en los escenarios que nos interesan, no hay una buena formación de un ciudadano en futuro, sino un ciudadano solamente en ideología. Entonces, viendo lo que sucedía en España, también podemos correlacionar lo que sucedía en Colombia, sucedía en Perú, y por lo tanto vamos construyendo conocimiento con los eventos y podemos entender qué es lo que sucedía y qué es lo que se venía. Muy pocos también conocen en el Perú que hubo un golpe de Estado entre el ejército mismo contra el virrey Pezuela. Y ese evento también genera una jurisprudencia, un derecho constitucionario, que los militares ya podían ascender al poder mediante un golpe de Estado. Un golpe de Estado donde posteriormente las Fuerzas Armadas en ese tiempo ya gobernaban o tenían acceso a la política, que ahora es regulado, que considero muy bueno después de la historia. Y cuando ya llega San Martín, llega en 1820, y posteriormente tuvo un enfoque cómo ver la independencia. San Martín, en mi libro, yo lo veo como un líder muy concertador, y de repente es lo que no necesitaba el virreinato de Perú para independizarse. Tuvo un estadio de aproximadamente 2 años, posteriormente vino el enfoque estratégico de los juntistas, y en 1923 mi diagnóstico es que el Perú, con esos 2 enfoques estratégicos, ya tenía el ejército unido, el ejército real del Perú tenía casi el 70% de control territorial. Ya la independencia no tenía mucha cabida. Después viene Simón Bolívar, a fines del último trimestre de 1823, él, ese mi diagnóstico, encuentra como lección aprendida lo que había sucedido con los 2 enfoques, y él aplica un enfoque nuevo, que era un enfoque militar, pero bajo la batalla decisiva, que los anteriores enfoques no lo consideraban, era muy disperso. Y para ello, mi diagnóstico es que la independencia del Perú y su ejército unido libertador nace en Trujillo. Nace en Trujillo porque encontré fuentes de la cantidad de hombres que habían aportado a las provincias del norte, Lambayeque, Chiclayo, Cajamarca, Piura, e inclusive encontré fuentes donde se reconoce con lista y revista a todos los participantes del escuadrón
que dio la gloria en Junín. Y si vemos los apellidos, son casi correlacional con los actuales apellidos del norte. Narro muy pocos ahí, como sobresalen, particularmente yo soy de Lambayeque, puedo ver algunos apellidos lambayecanos, y que inclusive en Lambayeque, en las provincias, en los distritos de Lambayeque, muy poco se habla de la batalla de Junín, porque hay un desconocimiento de la importancia que tuvo el norte en la independencia del Perú. Voy a hablar de Simón Bolívar, digo, de Errázuriz. Errázuriz se le evalúa solamente en la educación peruana por el evento que hizo en Junín. Pero como oficial de inteligencia ella analizó su perfil desde que cuando él fue un estudiante para ser clérigo, quería ser católico, quería ser cura, fue agricultor y también participó en la batalla de Pichincha. Si ustedes suman, fue agricultor, fue un hombre que decidió vender sus tierras para que ese dinero pase a ser los recursos para formar un escuadrón de combate de caballería. Fue un hombre que había visto la naciente República del Ecuador en la batalla de Pichincha. Por lo tanto, si uno analiza todos los ingredientes que había vivido Errázuriz a la fecha de que tomó la decisión en la batalla de Junín, podemos ver que también había escuchado la proclama en Rancas de Bolívar, donde en síntesis el estado final deseado que disponía Bolívar era que era la oportunidad de poder tener una nueva república. Ante todos esos eventos podemos ver que hay muchas discrepancias en este evento, pero yo le puedo decir con ciencia cierta, me baso en historiadores como Basadre, me baso en historiadores también españoles, donde Errázuriz, cuando recibe la orden, porque ya la batalla estaba perdida, y fue una disposición ya del libertador Simón Bolívar de ya recuperar la caballería para utilizarla en la próxima batalla, Errázuriz mezcla el estado final deseado y el golpe de vista, que el golpe de vista es un concepto que se encuentra, bueno, un concepto francés, pero está actualmente regulado por el diccionario de la RAE, donde es la proyección que una persona hace en el campo de batalla para ver el final en el futuro. El escenario que vio Simón Bolívar en la batalla de Junín era perdida, pero el escenario que cuando regresa Errázuriz a transmitir la orden al teniente coronel Isidoro Suárez, era diferente. Vio una oportunidad y lo que hace es asumir esa valentía de cambiar una orden que había transmitido por el general Amar de retirarse por la de atacar. Muy poco es evaluado ese evento, es evaluado al punto de vista solamente del hecho, pero uno tiene que trascender con la decisión que tomó bajo el antecedente de lo que él había vivido anteriormente. En Junín hubo una gran discrepancia que no se ve en la historia peruana. El general Cantera, cuando ya había caminado en el espacio de 3 días, había caminado 95 kilómetros con su caballería, era una marcha forzada. ¿Por qué? Porque él inicia el desplazamiento sin haber tomado contacto con el ejército de Sucre. Y es un grave error. Los que somos militares sabemos que la caballería que no toma contacto es una caballería ciega. Cuando él no tenía contacto hasta el día 6 de agosto,
no tenía contacto. Sin embargo, la caballería del Ejército Unido Libertador estaba rodeada de montoneros, que eran las vanguardias, que eran los que le daban información, y por lo tanto había una solvencia, una tranquilidad. Podemos juzgar de varias formas a Simón Bolívar, pero sí tuvo una gran visión de abordar la estrategia que abordó en Junín bajo 5 factores. Uno de los factores más importantes es que él decidió que las tropas que iban a enfrentar al ejército de la Serna era bajo el enfoque de una guerra en montaña. Es algo innovador. Guerra en montaña porque él visionó que la guerra que se venía eran en los actuales departamentos de Junín, de Cerro de Pasco, de Ayacucho y de Cusco. Sin embargo, el ejército contrario tenía las victorias de la costa. Era un ejército que estaba disperso en todo el Perú, estaba disperso en Lima con el general Rodil, se encontraba disperso en Jauja con la división del norte del general Cantelá, se encontraba disperso en Arequipa con la división del sur del general Valdés, se encontraba disperso en el Alto Perú con el general Olañeta y se encontraba disperso con la guardia que tenía el general, el virrey La Serna de Cusco. Pero esa dispersión era una estrategia. Nosotros la vemos como que... ¿Qué sucedía? Que el ejército real del Perú tenía 15 años combatiendo. Fue creado por Abascal. Y ellos se habían dado cuenta de que no tenían posibilidad de refuerzo. La única manera, el único refuerzo que ellos tenían eran los mismos hombres del Perú y de toda América. Pero como ya América había cerrado filas por la independencia, solamente tenían posibilidades de refuerzo en el Perú. Entonces no podían dar una batalla decisiva, porque sabían que cada batalla había bajas y no había posibilidad de refuerzos. Entonces, tuvieron su estrategia de ellos de dispersarse. Muchos lo ven que era por control territorial, sí, pero una estrategia militar. Se dispersaron, eso lo veo muy bien Simón Bolívar, y por lo tanto Simón Bolívar preparó a la gente para la guerra en montaña, porque él, principio único para vencer, principio de masa. Juntó un ejército y no lo dividió, como lo hicieron los anteriores enfoques estratégicos. Y el segundo gran enfoque que tuvo como estrategia fue una economía de guerra, que fue muy cuestionada en su momento. Pero en su momento, estamos hablando de 1821, muchos lo juegan con el siglo XXI, pero en su momento era lo que necesitaba para la independencia de América. La captación de 14 años bajó a 12 años hasta los 50 años. Ahora hacerlo es inviable. Los caballos de la zona del norte fueron embargados, los caballos de la zona del norte fueron embargados, también fueron embargados los pastizales. Y algo muy interesante que descubrí fue una captación para el servicio militar o para el servicio de la independencia familiar. ¿Cómo familiar? Familiar porque de cada familia tenía que salir un soldado. Y si ese soldado se desertaba, la familia lo reponía. Si el hermano mayor se desertaba, iba el menor. Y si el menor desertaba, iba el papá. Y si no iba el papá, iba el tío. Y el que lo mantenía era la comarca. Entonces era una captación bien coercitiva, pero funcionó. Ese fue uno de los enfoques, el enfoque de la guerra, el enfoque... Y hizo algo muy interesante que se encuentra en los archivos de las cartas de Orley. Era que
daba muchos estados finales deseados que la gente lo ve muy simbólico, pero tiene un mensaje muy estratégico. Decía de que los soldados peruanos tenían que entrenar en las alturas del Callejón de Huaylas como guanacos para poder de 2 a 3 horas para poder enfrentar al ejército libertador. Entonces, esos enfoques los contrasté con los legajos de los líderes que comandaron la batalla de Junín, pero por el ejército realista. Y ahí nos encontramos con el general Canterá. Revisé todo el legajo del general Canterá, que tiene más de 5.000 folios, y están todas las glorias que tuvo en Perú. Y me quedé con una gran duda que, pese a que la historia lo reconoce, no figura en su legajo que él haya participado en la batalla de Junín. Si el general Canterá, que era el galardonado de las hazañas del ejército real del Perú, no figura como que él ha dirigido Junín. Y me quedó la duda de por qué el general Canterá no figura en su legajo. Es que ya había, a mi punto de vista, mis investigaciones, tantas glorias tenía Canterá que creo que su siguiente ascenso era ser virrey. Solamente le faltaba una victoria, la victoria final. Si él lograba derrotar al ejército de Simón Bolívar, o lograba desplazarse hacia el norte, que era la Gran Colombia, Canterá tenía todos los pergaminos de seguir ascendiendo. Ya no tenía más galardones que lograr solamente ser virrey del Perú. Ese es mi análisis que saco de Canterá. ¿Por qué no figura? Porque tenían fe de que podía ascender políticamente en el futuro. Pero el general de Bedoya, Ramón de Bedoya, él sí era el comandante de la caballería realista. Y él sí tiene la responsabilidad de todos los debacles de la batalla de Junín. ¿Por qué España no trae al contexto en el siglo XIX la batalla de Junín? Este es un enfoque no como el enfoque triunfalista, sino es un enfoque histórico, porque comprenderán que también esta conferencia les he dado en España, porque Canterá, cuando hace el parte para informar el resultado de Junín, lo rebaja a una escaramuza. Y si vamos a la definición de escaramuza, es el enfrentamiento de vanguardia, de pequeñas tropas, de enfrentamientos no importantes. Entonces, para España, la batalla de Junín fue importante. Pero ahí viene la dicotomía. ¿Ustedes creen que un enfrentamiento de 2.300 hombres de caballería no es importante? Entonces, la respuesta es importante. Canterá lo rebajó porque tenía la esperanza de que el sinsabor de Junín podía ser revertido en el futuro. Y para suerte de las independencias de América, no fue revertido. Después, cuando analizo también el legajo del general Ramón de Bedoya, que fue el que comandó las tropas realistas en la batalla de Junín, confirmo que uno de los grandes errores fue que su caballería de ellos era una caballería que nunca había perdido, tenía los mejores galardones en América, pero narra Ramón de Bedoya que ellos cruzar la montaña de la costa fue lo peor que le había sucedido. Si vemos en el lado izquierdo el ejército Unión Libertador, que bajo la visión que tuvo Simón Bolívar de entrenarlos en montaña, tenía la ventaja. Estaba conformado su caballería, yo le llamo caballerías ancestrales regionales. Tenía la fortaleza de tener a los morochucos, tenía la fortaleza de tener a los guasos, a los llaneros, los gran colombianos y a los montoneros. No eran soldados formados militarmente como en escuelas, pero tenía la versatilidad
de tener una gran movilidad y maniobra, que eso era lo que se necesitaba en su momento. La gran discrepancia, les voy a contar, que se encuentra, la gran discrepancia que sucede donde se fragmenta en la batalla de Junín su ejército, es que Cantera ya tenía todos los reconocimientos. Tenía su infantería con dos generales, general Maroto y el general Monet, pero tenía en su caballería al Ramón de Bedoya. Analicé cuando fue golpeado, fue depuesto Pezuela, escribe y diagnostica, hace una valoración de todos sus líderes o comandantes que lo habían depuesto. Indudablemente que podría decirse que fue escrita con sangre en el ojo. Es la valoración que podría hacer cualquier persona, pero no se equivoca. Lo cataloga como Cantera un buen general, ilustrado, general de carrera, pero dice fogoso vehemente. Esa frase fogoso vehemente, si uno la lee y no la contrasta con los eventos, podría no importar. Cuando lo cataloga al general al general Gómez de Bedoya, lo cataloga un adicto a Cantera. Ahora sí lo estoy hablando como oficial de inteligencia. Un adicto de Cantera. Entonces, y el resto de generales los cataloga como que son escolásticos, ¿no? El general Maroto, que era el jefe de la caballería, era a las 4 de la tarde del 6 de agosto. Ya había el contacto. Lo normal era, en el siglo XIX, era emplear las armas combinadas. Caballería, artillería, infantería. Era un protocolo. Pero Cantera decide, el general Maroto le dice: mi general, apliquemos la infantería y para iniciar la batalla. Pero yo estoy convencido de que si aplicaba la maniobra no iban a terminar la batalla, porque faltaban 2 horas para que anochezca. Y decide, ante ese escenario, era victoria o rezagar la batalla. El ejército de Unión Libertadora estaba en desventaja, se encontraba en una zona. Los que no conocen, he tenido la suerte de trabajar a 45 minutos de donde se dio la batalla de Junín. He trabajado en la base de Quilacocha, se encuentra muy cercano, y esa zona no es fácil para la maniobra. Tiene cuellos, está rodeada de alturas, y por lo tanto el ejército recién se estaba se puede decir yéndose a posiciones para entrar en combate. La ventaja la tenía el ejército real del Perú, así que decide, por decisión mesiánica, le llamo yo, mucho cuidado con ese término, porque tener a un mesías en una institución es muy peligroso. Cantera decide, por los pergaminos que tenía y por los pergaminos que tenía su caballería, decide: carguemos, pero comete todos los errores que no se podían cometer en una batalla. No emplear las armas combinadas es un error. Segundo, hacer una carga de 2 kilómetros para poder ganar la sorpresa con un ejército que no tenía experiencia de combate para hacer cargas de caballería. En esa altura, estamos hablando de 4.100 metros sobre el nivel del mar. Es una catástrofe. Pero sin embargo, los que conocemos también los caballos, mi coronel es del arma de caballería, igual que el que habla, el caballo nunca te va a decir que no.
caballo tiene la fama de ser un animal, un noble bruto, significa de que te apoya hasta que muere. Los caballos van, pero sin embargo le resultó la estrategia de Canterá, aplicó una estrategia de 4 escuadrones de frente y 2 escuadrones de ala. Era una buena maniobra, una maniobra muy perfecta, porque los escuadrones de ala tienen la facilidad de que evitan la maniobra, de que te envuelvan, y también actúan de protección y actúan de reserva. Las maniobras de ambos ejércitos tenían casi la construcción parecida, muy parecida. Ya, pese a que decidió Canterá, le dijo a su infantería, a su artillería: vayan nomás, que yo los alcanzo. Ese empoderamiento, esa visión que tenía Canterá, que tenía la victoria solamente 45 minutos. Toda esa edición está escrita en García Campa. García Campa es un historiador español muy poco leído en el Perú, olvidado en España, porque habla todas sus experiencias cuando estuvo de servicio hasta que se fue, habla inclusive hasta la experiencia de Rodríguez. Eso está narrado en el libro de García Campa, que es una buena fuente. Y por lo tanto, cuando pese a los errores que había cometido, a las 16:40 ya la victoria estaba hecha. Ya la victoria del ejército real del Perú era solamente una cuestión de tiempo. Y ahí vienen las dudas del teniente coronel Isidoro Suárez: ¿qué hago? Pero ya había decidido también el general, el libertador Bolívar, había decidido que la caballería se salve. Entonces ya la derrota ya estaba sentenciada, y lo único que era darle una cuestión de tiempo y de desarrollo de la batalla para que logre la victoria el ejército real del Perú. Y ahí viene la acción que no está en ningún contexto de la racionalidad, pero sí, por eso al comienzo le dije del perfil de Errázuriz. Errázuriz se niega a aceptar que el Perú continúe bajo el dominio español. Él había visto nacer a una nueva república, como que era la batalla de Pichincha, y decide cambiar bajo el golpe de vista la orden, y actúan los húsares del Perú, que era una caballería bisoña, una caballería no experimentada en combate, pero era una caballería de gente ancestral que había sido, de caballería regional ancestral que había sido formada en guerra de altura, y logra arrancarle la victoria al Real Ejército. Y a los 45 la caballería se va hacia el sur del ejército, la caballería española, el ejército real del Perú. Y la mayoría de historiadores lo termina ahí, pero muy poco se habla. Para mí es lo más importante. Si bien es cierto, es importante haberle arrancado la victoria en los 45 minutos, pero la gran acción de los montoneros durante la persecución que tuvo, o acción de hostigamiento que tuvo sobre el ejército que se encontraba en huida, fue tan grande que ellos perdieron casi la mitad de su ejército sin haber combatido. Ese golpe fue tan fuerte que logró que el Perú, en el mes de julio del año 1824, se encontraba pintado con la Cruz de Borbón. Después de la batalla de Junín, se encendieron las luces y el Perú estaba pintado, o el virreinato del Perú estaba pintado con la bandera de la independencia del Ejército Unión Libertador. La trascendencia de la batalla de Junín va más allá de los 45 minutos, sino
Si no hubiera habido Junín, yo estoy convencido de que la independencia no hubiera sido en 1824. No hubiera tampoco tenido el gran apoyo que tuvo en la batalla de Ayacucho. Junín fue una bisagra tan grande y tan fuerte que facilitó la independencia y mejor, devolvió la fe a América que se podría lograr la independencia. Hoy en el siglo XXI puedo decirles de que después de la batalla después de la batalla de Ayacucho es un enfoque diferente, lo veo yo, un enfoque de paridad. Sí, vernos como que ganadores y perdedores, sino vernos como que somos naciones que nos podemos tratar de homólogas, de independientes y con visión de futuro. En España hay un promedio de 400.000 peruanos registrados en los consulados, que casi representan a 2 provincias, a 2 firmes, a 2 departamentos del Perú. Es muy importante que la historia y la realidad se vea de una manera transfronteriza, porque es la mejor manera de aprender y también de entendernos y de vernos en el futuro. Muchas gracias. Muy bien. Agradecerle al coronel Jorge Luis Paredes Itara por la exposición que acaba de hacer y la óptica con la que narra su libro, impresionante realmente, ¿no? Esta noche les agradecemos a los académicos que nos acompañan. Más adelante podrán hacer algunas preguntas al coronel, ¿no? El coronel Marco Luis también va a tener la intervención, los comentarios, ¿sí? Y tenemos también juramentación para el Comité del Bicentenario de la Independencia del Perú de Lima Capital. ¿Procedemos, coronel, con la juramentación? Primero quisiera hacer unos comentarios muy breves. Unos comentarios. Y ahí procedemos con la juramentación. Excelente. Sí, porque también tenemos acá la visita de nuestro amigo Javier Walter Guamán Horna, que nos ha traído a nuestro mariscal Andrés Avelino Cáceres, más conocido como... hiperrealista, ¿verdad? El nombre es hiperrealista. Y él nos contará un poco de esto para aprender del arte que nos ha traído. Nos acompaña también esta noche un gran escritor sobre las culturas ancestrales y experto en alimentación autóctona, el señor Orlando Neri Loaiza, por favor. Porque el señor coronel Jorge Luis Paredes Tábara prácticamente ya lo ha dicho todo. Resaltar aspectos más que de fondo, de forma, de cómo se ha elaborado este interesante libro. Y yo pienso que una vez que se presente en España, debe ser necesariamente traído acá al Perú y debe ser difundido para que los peruanos conozcamos cómo realmente se desarrolla una investigación. El coronel Jorge Luis Paredes Tábara ha abierto una serie de formas de investigar poco ortodoxas, pero que le dan un resultado
magnífico a la hora de concluir, a la hora de sacar enseñanzas y experiencias de lo que es su primer libro. Esperemos que sean muchos más, muy pronto. Lo importante del coronel Paredes Tábara no es que se queda con lo que está anteriormente narrado en los importantes textos históricos, tanto del siglo XIX como del siglo XX. La importancia de la investigación del coronel Paredes Tábara está en descubrir las cosas que a primera vista parecen lógicas, pero que no tienen una lógica, ¿no? Hablamos, por ejemplo, y ya lo he mencionado, el caso del general César José Canterac de Orly de Donesán, de nacimiento francés, en Castellou, pero la forma como muere, a veces son detalles que pasan desapercibidos para un historiador muy corriente, y el coronel Paredes ha logrado intuir esto, ¿no? La forma como muere una persona muchas veces te dice cómo vivió, cómo fue su personalidad, ¿no? Canterac fallece en la ciudad de Madrid, intentando él solo, ¿no? O sea, como se dice, a su modo, al modo de Canterac, intentando él solo develar una insurrección que se había producido en la Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Cuando van a Madrid, ahí está el kilómetro cero, ¿no? Está un osito muy simpático con un madroño, es el símbolo de la ciudad. Entonces se produce esta rebelión y Canterac va solo a develar. Esto se desarrolla en enero de 1835. Entonces simplemente no le hacen caso y por ahí sale un disparo y es herido de muerte, ¿no? Y fallece de esta forma Canterac. O sea, la constante de su vida fue el arrojo, el ser sumamente rápido y precipitado al tomar una serie de decisiones. Y si bien es cierto, fueron en algunos casos valederas, como el caso de la batalla de Ica, ¿no? De la batalla de Torata, de Moquegua, y en otros casos, como en Junín, no le fue bien. Entonces, no hizo caso a sus colaboradores, ¿no? Muy a su forma, Canterac diseñó, ejecutó la batalla que fue un tremendo desastre para él, porque no solamente impidió llegar a donde él quería, que era el cargo político, ¿no? Del virrey del Perú, ¿no? El cargo militar de capitán general, sino después de esto Canterac ya fue otra persona, estaba totalmente devastado. Y así lo enuncian las principales crónicas, documentos de la época, ¿no? O sea, el Canterac aguerrido, audaz, que imponía su criterio sobre todas las cosas, desde agosto hasta diciembre, que se produce la capitulación de Ayacucho, era totalmente otra persona. Entonces, de esta forma, el ejército, o el Real Ejército del Perú, perdió su mejor hombre, ¿no? Entonces, eso también influyó, aunque ustedes no lo crean, en la derrota de Ayacucho. Y de esta manera, solamente para tomar un ejemplo, va analizando estos hechos, como digo, aparentemente lógicos, que muchos historiadores han dejado pasar o los han repetido, y el coronel Paredes Tábara comienza a investigar, ¿no? Cosas que no, en la lógica histórica, llamamos los investigadores, los historiadores, ¿no? Como decir, no encaja, ¿no? Entonces hay muy pocos que se detienen, dicen, bueno, será así, pues, ¿no? La casualidad, ¿no? O una coincidencia, ¿no? Entonces, pero ahí cuando ve algo de eso, el coronel Paredes Tábara
se detiene, va, busca los archivos, si no los encuentra pide ayuda a otros lugares y no se detiene hasta que él encuentra el documento histórico que puede absolver esa interrogante. Entonces, eso merece un reconocimiento no solamente del Reino de España, donde va a ser presentado su libro, sino aquí en el Perú. Lamentablemente, aquí se cumple en nuestro país que nadie es profeta de su tierra. Yo tengo una pequeña producción literaria de 20 libros y nadie lo conoce. Fuera de mi familia, de los excelentísimos académicos de la Academia Latinoamericana, no los conocen más en Chile, en España, en Bolivia, en Colombia, países que he visitado, y ahí son apreciados. Un libro de un excelente investigador, de un minucioso investigador, de un gran investigador, se valora más en España que en el Perú. Entonces, es lamentable, se lo digo con toda sinceridad. Por lo demás, creo que la presencia del coronel Paredes marca un inicio, ¿no?, de cómo se deben realizar a partir de ahora las investigaciones, de esa manera, como he narrado. Y eso va a traer que jóvenes investigadores se apasionen más por la historia y que tengan a bien investigar de esa forma. Entonces observamos con mucho beneplácito que se están transformando la manera de investigar y que eso es algo muy bueno para todos los que queremos conocer qué pasó en el país. ¿Y por qué es importante conocer lo que pasó en el país? Si sabemos de dónde venimos, sabemos también a dónde vamos. Les recomiendo, esto en unos meses debe estar acá ya en las librerías peruanas, ¿no? Adquieran el libro. Muchas gracias.